Músculos del compartimento anterior del brazo: bíceps braquial, braquial y coracobraquial. ¿Te acuerdas de Popeye el marino? El compartimento anterior del brazo contiene tres músculos: el coracobraquial, el braquial y el bíceps braquial. Estos están inervados por el nervio músculo cutáneo. Tenemos aquí el bíceps braquial, que está cortado para poder ver profundo a él o posterior a él el músculo braquial, y aquí alcanzamos a ver una parte del coracobraquial hacia arriba también. Y en el compartimento posterior está solamente un músculo, que es el tríceps braquial, que está inervado por el nervio radial. Ya habíamos mencionado esta regla de las inervaciones. La inervación de los músculos del compartimento anterior está dada por el nervio músculo cutáneo, son los flexores del antebrazo en la articulación del codo, y la inervación muscular del compartimento posterior del brazo está dada por el nervio radial, son los extensores del antebrazo en la articulación del codo. En cuanto al compartimento anterior, el coracobraquial, de hecho todo esto ya lo sabemos, el coracobraquial se origina en el vértice de la apófisis coracoides, en un tendón conjunto con el bíceps braquial, con la cabeza corta del bíceps braquial, y se dirige, tiene un trayecto hacia abajo, hacia afuera y ligeramente hacia adelante, desde su origen en la apófisis coracoides hasta la superficie medial en la mitad de la diáfisis del húmero, ¿sí? En una zona rugosa que ya vimos. Entonces este coracobraquial pasa por la axila, lo estudiamos también en axila, y ahí es perforado por este nervio, por el músculo cutáneo que lo inerva, lo perfora, y durante cierto trayecto puede ir dentro del músculo para volver a perforarlo y meterse al compartimento anterior para inervar a los demás músculos. Este músculo coracobraquial se extiende entonces de la escápula al húmero y está cruzando la articulación glenohumeral, entonces tiene algún efecto sobre el movimiento de la articulación glenohumeral. Como está situado por delante, entonces la contracción de este músculo va a provocar flexión del brazo, o sea, flexión del húmero en la articulación glenohumeral. La flexión del brazo o flexión del húmero es llevar el brazo hacia adelante, extender el brazo hacia adelante. El bíceps braquial, también todo esto ya lo sabemos, tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps, la cabeza corta y la cabeza larga. La cabeza corta tiene su origen en la apófisis coracoides, en el vértice junto con el tendón del coracobraquial. Es un tendón único para ambos, es un tendón conjunto, así se le llama. Y la cabeza larga se origina del tubérculo supraglenoideo de la escápula, de ahí parte el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este tendón de la cabeza larga pasa por arriba, ¿sí?, de la articulación glenohumeral, ¿sí? O sea, va superior a la cabeza del húmero, de alguna forma ayuda a estabilizar a la articulación, manteniendo a la cabeza del húmero en su posición, ¿sí? Después llega hasta lateral, ¿sí? Cambia de dirección, se dirige hacia abajo y se va a meter al surco intertubercular en el brazo, dice su libro. Realmente aquí estamos todavía en el hombro, ¿sí? Entonces, ya en el brazo, ahora sí, el tendón se va a unir con el tendón no el tendón precisamente, sino las fibras musculares se van a unir con las fibras musculares del vientre de la cabeza corta.
Y se sitúa superior al músculo braquial, tampoco se sitúa superior, ¿sí? Se sitúa por delante o se sitúa superficial al músculo braquial. El músculo braquial va a estar entonces posterior o va a estar profundo al bíceps braquial, ¿sí? O sea, esto, si se fijan, puede ser hasta molesto estar haciendo correcciones porque si es difícil escribir relaciones anatómicas, pues imagínense hablar o platicar relaciones anatómicas, o sea, esto se nos pasa, ¿no? Decimos anterior en lugar de superior o en lugar de superficial y decimos por detrás en lugar de decir profundo. O sea, es algo muy común. Y si ocurre al escribir lo que da tiempo de revisarlo, pues con mayor razón ocurre cuando lo estamos exponiendo o lo estamos platicando. La cabeza corta y la cabeza larga se unen, sus vientres musculares, y forman un tendón único que va y se inserta en la tuberosidad del radio. Todo lo que hemos dicho hasta el momento en esta lección, todo ya lo sabíamos. Cuando el tendón llega al antebrazo, una lámina aplanada de tejido conjuntivo es la aponeurosis bicipital. Esto es nuevo. La aponeurosis bicipital es esta expansión del tendón, ¿sí? Y se hace como un abanico, se dirige hacia la cara medial, ¿sí? Desde la cara medial del tendón del bíceps braquial y se va a fijar o se va a unir con la fascia profunda que cubre al compartimento anterior del antebrazo, ¿sí? O sea, a la fascia profunda, pues tiene que ir a la hoja superficial de la fascia profunda. Y esto es para darle más agarre, ¿no? ¿Sí? Y esa es la representación de los dos vientres musculares que forman una sola masa muscular y un solo tendón. ¿Sí? Aquí vemos a detalle la aponeurosis bicipital. ¿Sí? Es como una inserción final, pero no es en hueso, sino es en la aponeurosis. Las acciones del bíceps braquial, pues es un potente flexor del antebrazo en la articulación del codo, ¿sí? Y también es un supinador del antebrazo en la articulación del codo. Entonces, flexión y supinación. Entonces, si el bíceps braquial participa en los movimientos de flexión y de supinación, cuando se hacen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces son sinérgicos. Por ejemplo, aquí, con el codo flexionado es el más potente supinador del antebrazo. ¿Sí? Vean, recordamos que es la pronación, que es la supinación. Supinación es llevar la palma hacia adelante en posición anatómica y pronación es llevar la palma hacia atrás estando en la posición anatómica. Estos antebrazos no están en posición anatómica, ¿sí? Están flexionados en la articulación del codo, pero aquí vemos la pronación y la supinación. Y aquí estamos viendo dos ejemplos donde el bíceps braquial está haciendo la flexión, ¿sí? Que es un potente flexor de la articulación del codo, ¿sí? Pero veamos la diferencia de cuando hace la flexión en supinación y cuando hace la flexión en pronación. En la pronación lo que ocurre es que este cruzamiento que se pasa entre los huesos del antebrazo le quita palanca de fuerza al bíceps braquial y no puede hacer la misma fuerza, ¿sí? Cuando está en pronación que cuando está en supinación, ¿sí? Aquí el tendón como sufre también una torsión, entonces eso limita la fuerza que puede hacer. Y un ejemplo muy práctico sería el siguiente. Cuando estás intentando poner un tornillo, ¿sí? Apretar un tornillo, ¿sí?
¿qué cantidad de fuerza puedes hacer con el brazo extendido? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando estamos apretando un tornillo y ya no podemos hacer más fuerza? Pues prácticamente por instinto, sin darnos cuenta, doblamos el codo, ¿sí? Porque así sabemos que podemos hacer más fuerza para apretar ese tornillo, ¿sí? Apretar aquí el tornillo es girar la mano en sentido de las manecillas del reloj, o sea, en este caso es girar de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ese movimiento lo que está haciendo es supinación. Entonces, la supinación más potente se consigue con la flexión del codo, porque hace más palanca aquí el movimiento de supinación apoyándose con el bíceps, ¿sí? No solamente con los otros músculos que son supinadores. Aflojar un tornillo, el movimiento contrario es una pronación. Entonces, por eso es más fácil apretar un tornillo que aflojarlo, ¿sí? Otro ejemplo sería el siguiente. Tenemos en estas dos imágenes flexión del codo, o sea, tenemos al bíceps trabajando. Flexión del codo, flexión del codo. Acá lo tenemos en supinación y acá lo tenemos en pronación, ¿sí? ¿En cuál de estas dos creen ustedes que puede levantar más peso o con más facilidad? Obviamente que es en supinación. Es más difícil levantar peso de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Por el cruzamiento que hacen los huesos del antebrazo en la pronación. Entonces el bíceps braquial es flexor de la articulación del codo, ¿sí? Pero no solamente es del codo, también es flexor, aunque aquí es de manera secundaria porque no es muy importante esta función, es flexor de la articulación glenohumeral, o sea, de la articulación del hombro, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque el origen, o sea, las dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta, se sitúan en la escápula y cruzan la articulación glenohumeral, ¿sí? Y entonces es un músculo que no va de un hueso al otro, sino que va de un hueso, se brinca el hueso inmediato y va hasta el siguiente. Entonces es un músculo que cruza dos articulaciones, como lo hacen otros músculos. Entonces va a tener cierto efecto en las dos articulaciones. Obviamente que siempre va a ser su efecto más potente en una nada más, y en la otra articulación pues va a ser algunos movimientos de apoyo o secundarios, ¿sí? En este caso es flexor de las dos porque por las dos articulaciones pasa por sus caras anteriores, ¿sí? Entonces su contracción va a flexionar el brazo en el hombro y va a flexionar el antebrazo en el codo. Entonces el músculo bíceps braquial está inervado por el nervio músculo cutáneo. Al hacer el estudio clínico, ¿sí? Esto es una revisión que se llama de los reflejos tendinosos, ¿sí? O reflejos musculares. Lo que está haciendo aquí la persona que está explorando está colocando su dedo pulgar sobre el tendón común de inserción del bíceps braquial en la tuberosidad del radio. Ahí coloca su dedo y sobre su dedo va a percutir, va a dar un golpe suave, ¿sí? Suficiente para provocar este reflejo. Pues esto, obviamente esto lo da la práctica y la experiencia, la cantidad de fuerza necesaria. Y al percutir sobre el tendón del bíceps braquial, esperamos un movimiento reflejo, que en este caso va a ser una flexión, ¿sí? Lo estás golpeando, lo estás estimulando y el músculo se contrae de forma involuntaria.
¿sí? Y habíamos visto que los músculos esqueléticos están bajo el control voluntario de nosotros, excepto los arcos reflejos. Esos no están controlados por nuestra voluntad. Entonces, esta es una forma de explorar la integridad o la función del músculo. Y cuando se está revisando la inervación entonces del bíceps braquial, lo que más se está revisando aquí fundamentalmente es el nivel cervical 6. Vamos a ir juntando estos reflejos porque en la parte de la exploración hay un punto para cervical 6, hay un punto para cervical 7 y así, para no tener que percutir muchos músculos o muchos puntos, ¿verdad? Solamente te vas a los principales del segmento y así te das una idea rápida de la integridad del sistema nervioso aquí en la extremidad. El músculo braquial se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero. Y igual hay que hacer alguna pequeña corrección nada más, recordando que cuando el libro nos mencionó las caras, no nos dijo cara anterior, nos dijo cara anteromedial y cara anterolateral. Entonces aquí, para abarcar ambas caras, pues podría quedar así como en la mitad distal, ¿sí? Que está en el compartimento anterior. Es cara anteromedial y cara anterolateral. Y en las zonas adyacentes de los tabiques intermusculares, obviamente tabiques a cada lado, ¿sí? En especial en el de la cara medial, ¿sí? O sea, este músculo se origina también, como otros músculos, se originan en fascias. Entonces a veces el hueso no te da el suficiente espacio y entonces el origen del músculo puede continuarse con el de alguna fascia que está adyacente. Y en este caso el tabique intermuscular medial. El músculo braquial, que también lo encuentran como braquial anterior, se sitúa por debajo del bíceps braquial nuevamente. Por debajo sería más o menos por acá. Está posterior o está profundo al bíceps braquial, ¿sí? Entonces, este músculo está aplanado dorsoventralmente, o sea, en el sentido de adelante hacia atrás, está aplanado y converge, sus fibras se van uniendo para formar un tendón que se inserta en la tuberosidad de la ulna, que ya lo vimos también, ¿sí? El músculo braquial es flexor del antebrazo en la articulación del codo. Nos parece bastante obvia su acción por la situación en que se encuentra, ¿sí? Este va de un hueso al siguiente por la cara anterior, entonces su contracción mínimo va a provocar flexión. Puede ser que tenga algún otro tipo de movimiento, un músculo situado así, pero va a depender ahora de qué tipo de articulación es la que está cruzando, ¿sí? En este caso es flexión del antebrazo en el codo. La inervación del músculo braquial es algo interesante aquí, la inervación. Ya sabemos que todos los músculos del compartimento anterior, los flexores del antebrazo en el codo que están en el compartimento anterior, están inervados por el músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo que perfora el córaco braquial y luego lo inerva y luego va a inervar al bíceps braquial, a sus dos cabezas y al braquial. Pero resulta que al músculo braquial también lo inerva en parte el nervio radial, ¿sí? En su porción lateral, una pequeña parte de su porción lateral es inervada por el nervio radial. Y si vamos siguiendo bien y nos vamos hasta el momento orientando bien, como que esto no tiene lógica, ¿no? Porque el nervio radial sabemos que está en el compartimento posterior, muy arriba,
apenas en la salida de la axila, se mete por el intervalo triangular y pasa al compartimento posterior. ¿Cómo es posible que va a inervar a un músculo que está en el compartimento anterior? ¿Sí? Bueno, pues ocurre, ¿sí? Y vamos a ver la explicación. Si seguimos este dibujo, vemos al nervio radial donde está pasando del compartimento anterior al posterior a través del intervalo triangular, que aquí está un poquito deformado porque lo están aquí jalando para ver las estructuras, pero esto es el intervalo triangular, es un triángulo de base superior y de vértice inferior. De aquí el nervio radial, que viene acompañado por la braquial profunda, la arteria, se va a situar en el canal radial del húmero. ¿Sí? El canal radial es el espacio que queda entre los orígenes de la cabeza lateral y la cabeza medial del tríceps braquial. Entonces el nervio radial sigue por ese canal que tiene una dirección oblicua, ¿sí? Se dirige lateralmente y vean lo que pasa aquí. ¿Sí? Perfora el tabique intermuscular lateral, estamos en la zona lateral, lo perfora aquí y abandona el compartimento posterior y se dirige al compartimento anterior, ¿sí? Justo posterior a esta porción del músculo braquial, y ahí es donde pues aprovecha que pasa ahí cerca y le da un filete que va a inervar una pequeña porción lateral e inferior de este músculo braquial, ¿sí? Vemos imágenes de su libro. Aquí está el nervio radial, intervalo triangular, arteria braquial profunda. Va el nervio radial por el surco radial y vean, aquí está esto que está haciendo, que aquí tal vez no se entiende de primera, pero lo que está haciendo es perforando el tabique intermuscular lateral y ahora va a salir por delante. Véanlo, aquí va el radial ahora por delante en el compartimento anterior, en la parte más baja. Aquí es donde va a darle algo de inervación al músculo braquial, ¿sí? Entonces es un nervio, el nervio radial, pues es un nervio muy errante, ¿no? ¿Sí? Axila, compartimento anterior, compartimento posterior, surco radial, se vuelve a meter al compartimento anterior y vean cómo va a pasar en el codo por delante, ¿sí? Si recordamos otra vez, decía la regla de inervación que los músculos que están en la cara posterior del brazo y posterior del antebrazo son inervados todos por el radial. Pues el radial aquí va por delante. Entonces ya estamos esperando más aventuras del nervio radial de cómo le va a hacer para inervar a los músculos del compartimento posterior, si ahora está en el compartimento anterior del brazo, y tiene que inervar a los del compartimento posterior del antebrazo, ¿sí? Entonces vamos a seguir sus andanzas conforme avancemos en las lecciones. En los conceptos prácticos menciona el libro la ruptura del tendón del bíceps braquial, ¿sí? Aquí tenemos el músculo del bíceps braquial con sus dos cabezas de origen, la cabeza corta y la cabeza larga, y el tendón único o común de inserción. La ruptura de estos tendones es poco frecuente en el miembro superior, pero cuando ocurre es precisamente en el bíceps las más comunes. Y esto puede ser en la cabeza larga, ¿sí? Que aquí sufra ruptura, o también en el tendón distal, ¿sí? Aquí se ve en esta imagen. Si este tendón sufre una ruptura o se secciona en su cabeza larga, pues cuando el músculo se contraiga, cuando la persona quiera hacer flexión del codo, entonces el músculo se va a contraer y como está suelto, lo que va a pasar es que se va a abultar, ¿sí? Y eso es muy evidente en la exploración. Tú le dices a la persona, a ver, doble el codo
y esto es lo que va a ocurrir, se va a abultar porque la contracción del músculo, como no está fijado superiormente, va a provocar esto. Y esto en clínica muchos lo conocen como el signo de Popeye, ¿sí? Tal vez conozcan esta caricatura del el marinero musculoso, ¿sí? Que recuerda los bíceps del come espinacas de Popeye. Entonces puede ser que escuchen el signo de Popeye, la ruptura del tendón del bíceps braquial. Lo mismo puede ocurrir si la ruptura es abajo, nada más que aquí entonces este abultamiento se va a ir más hacia arriba. Si la ruptura es abajo, porque como acá está fijo, la contracción del músculo lo va a levantar.